este ciclo de webinars, quería decir, tienen una serie de temas que están muy relacionados con la vida y con el crecimiento personal, pero que además son situaciones de coaching que encontramos continuamente. Por ejemplo, cuando hacemos coaching ejecutivo, que es una de las cosas a las que más me dedico en lo personal, trabajamos con ejecutivos de empresas para desarrollar diferentes habilidades y también para ayudarlos a alinear sus objetivos personales con los objetivos de la empresa. Al mismo tiempo alineamos valores personales con los valores de la empresa, pero uno de los trabajos más importantes que ocurren es el hecho de mantener equilibrios entre su vida profesional y su vida personal. Y uno de los grandes temas en todo esto es aprender a liderar con empatía. Es decir, cómo convertirte en el líder de una organización que no solamente alcanza los resultados, alcanza los objetivos, sino que además es un líder influenciador en su equipo, es un líder respetado y es un líder que logrando los objetivos lo hace con escaso, y esto quiero remarcarlo con mayúsculas, negrillas y cursivas, con escaso desgaste emocional de su gente. Es decir, que este es un líder que tiene la oportunidad de crear equipos que logran sus metas en armonía. Yo suelo utilizar una frase cuando estoy hablando de esto y suelo decir que estos líderes que son altamente empáticos logran las metas de sus organizaciones y sus metas personales sin dejar el corazón en el asfalto. Es decir, la carrera por alcanzar las metas es una carrera armónica y que permite entonces bajos niveles de estrés y permite algo muy importante, permite que en el resto de las áreas de su vida no haya descuido. No es noticia nueva el hecho que estamos viviendo en un mundo VICA. Y lo voy a escribir en el chat para que ustedes lo tengan. Un mundo VICA es un mundo, por las iniciales de las palabras que lo constituyen, es un mundo, en primer lugar, volátil. Y esa volatilidad describe lo inestable y lo inesperado de todo lo que es este mundo. Entonces, decía que en este mundo VICA, lo primero que tenemos es volatilidad. Es decir, es un mundo que constantemente, transversalmente y a una velocidad impresionante hay cambios notables. Cualquier cosa hace un cambio importante. Por ejemplo, basta que suceda cualquier cosa en un país árabe y los precios del petróleo se disparan. Eso es totalmente volátil. Hace apenas 3 meses o 6 meses era impensable el hecho de que el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Corea del Norte se reunieran y tuvieran una cumbre de presidentes. Es más, buena parte del mundo estaba asustada que cualquier cosa podía pasar con estos dos personajes, y hace apenas un mes o un poquito más vimos en todos los periódicos y en todos los noticieros registrada la reunión donde estos dos caballeros hablaban como que si fuesen unos amigos de toda la vida. Eso es totalmente volátil. Después tenemos un mundo incierto y eso describe constantemente la incertidumbre que hay alrededor de causas conocidas. Por ejemplo, la competencia feroz que hay en los mercados y los cambios inminentes en todo ello, sobre todo en los mercados tecnológicos. Por ejemplo, de esa incertidumbre podemos poner como ejemplo el mundo de la fotografía. Cómo Kodak, que era el líder en fotografía, no solamente fue mejorando los procesos de revelado, sino que después descubrió y patentó y mercadeó el revelado instantáneo. Y ellos mismos que habían inventado las primeras cámaras digitales no tuvieron la habilidad de competir contra marcas que venían
siendo disruptivas y que no eran del mundo digital, y esas marcas terminaron básicamente liderando el mundo de la fotografía a un punto en el cual prácticamente Kodak ha desaparecido. Después tenemos un mundo complejo, y esa complejidad describe el caos, la locura de cuando hay muchas variables y muchas partes interconectadas. Y el mejor ejemplo es el ejemplo de una empresa multinacional que tiene que trabajar en varios países, atendiendo a distintas divisas, a distintas leyes, a distintos mercados, a distintos segmentos culturales. Y desde allí, pues sencillamente hay una complejidad enorme en manejar marcas a nivel global. Y ese sería un ejemplo. Y por último, vivimos un mundo ambiguo, es decir, la falta de información entre conexiones y causas, y un buen ejemplo es cuando una empresa lanza un producto nuevo en un mercado y la continua aparición de tecnologías que hacen que básicamente ese segmento del mercado y esa continua aparición de nuevas tecnologías y continua aparición de nuevos productos creen una ambigüedad en la cual se hace difícil tomar decisiones. Y en ese contexto de un mundo VICA, entonces un líder tiene que ser muchísimo más asertivo, tiene que tener un desempeño notable y tiene que tener un entrenamiento y unas habilidades que le permitan no solamente interpretar ese mundo VICA que vivimos, sino además liderar e influenciar a sus equipos de trabajo para poder transitar ese mundo que cambia rápido, veloz, de forma transversal y que no permite ningún tipo de espacios de silencio, por utilizar una metáfora en cuanto al tema de que cualquier descuido significa perder porciones de mercado, perder la capacidad de competir y al mismo tiempo significa pérdidas para las empresas. Dicho esto a manera de introducción, entonces quiero que hagamos una dinámica y les quiero pedir que cada uno de ustedes escriba en el chat qué entienden por liderazgo. Y no requerimos una definición estricta, técnica, sino más bien qué comprenden ustedes por liderazgo, cómo lo manejan, cómo es la perspectiva que ustedes tienen acerca del liderazgo. Entonces, por favor, espero sus respuestas en el chat si son tan amables. Entonces, Vicente Monsalve desde Guayaquil dice, guiar a un equipo de personas a un objetivo común. La capacidad de llevar tus ideas a otros y que puedan seguirte a través de ellas. Liderazgo es la capacidad o habilidad de guiar a otros. Anaís Mendoza dice la capacidad que tiene una persona para potenciar a otros y lograr el trabajo en equipo. Hilary y Franco dicen servicio. Kevin Isturriaga dice personas con la capacidad de influir e inspirar a un grupo de personas. Y Humberto Camacaro ha escrito es la capacidad de guiar un equipo, de lograr los objetivos planteados, trabajando en conjunto y teniendo capacidad de responder dudas y soluciones a problemas. Nancy Hostos, la capacidad de influir en los demás. Influir sobre ti y sobre los demás para alcanzar el máximo potencial. Miguel Prada. Carlos Martínez, la habilidad de influenciar y guiar al equipo. Lisbeth dice, buenas noches, para mí liderazgo es la capacidad de influir e inspirar a un equipo. Rafael Rodríguez, influir positivamente sobre otras personas. Pues muy bien, eso es. Y básicamente, para nosotros liderazgo es influir positivamente en otros. Y quiero que veamos algunas aproximaciones al liderazgo. César Marchesiani ha escrito la habilidades, capacidad para guiar e influir a grupos o equipos. Jesús Micela ha escrito aptitudes que posee una persona para lograr influenciar a los demás de una manera proactiva para lograr un objetivo. Muy bien. Entonces, quiero que veamos algunas aproximaciones del liderazgo. Y vamos a ver, en primer lugar, el liderazgo como posición.
Y esta perspectiva es una perspectiva clásica. Alguien asciende en una estructura social y jerárquica y automáticamente asume el liderazgo de un grupo. El profesor de una clase, el director de una empresa, el presidente de una nación, el jefe de una familia, son quienes asumen el liderazgo como una posición. Y eso sucede en cualquier grupo. En estos días que acabamos de apenas finalizar el Campeonato Mundial de Fútbol, pues han ido apareciendo algunos videos de la selección de Francia que terminó siendo la selección campeona. Y obviamente hay un director técnico que es Didier Deschamps, que tiene, por supuesto, un liderazgo enorme, no solamente por el hecho de que fue jugador de la selección durante el campeonato que ellos ganaron como sede en Francia, sino además por su larga trayectoria y además por todo lo que ha venido haciendo como entrenador. Sin embargo, se han filtrado algunos videos de lo que ocurría en el camerino y de las charlas que Pogba le daba a manera de arenga a los jugadores de la selección. Y yo les voy a pedir que lo busquen en YouTube porque realmente podemos ver cómo en el campo el líder era Antoine Griezmann, pero en el camerino, a la hora de motivar, de arengar, de crear un vínculo, y es algo que mi amigo Jeremías Álvarez, el coach motivacional de la Vinotinto Sub-20, de la Vinotinto de mayores, denomina crear los lazos invisibles entre los jugadores y el cuerpo técnico. Vemos entonces en esos videos cómo mientras en el campo el líder era Antoine Griezmann, en el camerino el líder era el señor Pogba. Francia 1980, gracias. 1998, gracias. Y si quieres puedes cambiar tu nombre en el registro para poderte llamar por tu nombre, porque en este momento te tendría que llamar usuario. Y la verdad es que, o escríbelo en el chat cuál es tu nombre, por favor, para darte las gracias correctamente. Bueno, entonces, ese es un tipo de liderazgo, el liderazgo posicional. Otra perspectiva de liderazgo es el liderazgo como actitud. Esta forma, gracias Gerardo, gracias. Esta forma de ver el liderazgo es un poco más nueva y más fresca. El líder por actitud es aquella persona que se le reconoce como carismática y empática. Y hay que hacer una distinción porque tener carisma y ser empático es totalmente diferente. El carácter y la visión de un líder por actitud hace que los suyos le sigan casi naturalmente porque creen en él o en ella. Y este es el líder que dirige desde abajo. No requiere de una posición social o una posición estructural, sino que simplemente forma parte del equipo y desde cualquier posición que lo ocupe, lidera a los demás, los guía. Y lo interesante es que este es un liderazgo que surge de manera natural. Sus pares le siguen, incluso personas que pueden estar jerárquicamente más arriba que él, le siguen por esas condiciones de empatía y carisma. Y esta frase la tenemos que guardar para más adelante, poderla retrotraer a la importancia de la empatía en el liderazgo. Luego vamos a ver una tercera visión que es el liderazgo como don. Y esta es una visión en donde el liderazgo es una especie de designio superior. Esta es la creencia aquella de que los líderes nacen. Y desde esta visión del liderazgo como don, entonces suele creerse que hay personas que tienen el don del liderazgo y personas que no lo tienen. El liderazgo como don es una de las visiones menos empoderadoras, porque si no lo tienes prácticamente no hay nada que se pueda hacer. Hay un gran autor de liderazgo que se llama John Maxwell y estoy seguro que una buena parte de ustedes en la sala ha tenido la oportunidad de leer algunas de las obras de John Maxwell. Él en su libro Desarrolla el líder que hay en ti establece que hay 16 condiciones
o criterios para determinar que una persona es un líder. De esas 16, una sola de esas condiciones es innata y las otras 15 pueden ser aprendidas. Y yo a manera de ejercicio siempre hablo con las personas con las que entreno acerca de qué sucedería de alguien que no nació con ese don de liderazgo, con esa condición o ese criterio, y que luego habla acerca de que hay 15 que se pueden aprender. Entonces, digamos que uno no tuvo la suerte de tener esa condición innata, pero se ha dedicado a estudiar liderazgo y aprende y ejecuta en alto desempeño esas otras 15. ¿Qué clase de líder sería? Y la última visión de liderazgo que quiero compartir con ustedes para avanzar en el webinar es una visión del liderazgo como un rol. Y esa postura es la que hace que el líder sea líder de forma circunstancial, independientemente de sus habilidades, sus dones y sus actitudes. Esta persona que ejerce el liderazgo como rol tiene clarísimo la interdependencia del líder y los seguidores en un equipo y tiene clarísimo que en este liderazgo de roles, de acuerdo a las circunstancias y a las situaciones, diferentes personas pueden tomar el liderazgo sin entrar en competencia. La definición sería algo así como: hoy yo juego el rol de líder y tú me sigues, y mañana es tu turno de hacer ese papel y yo te sigo. Hoy tú aprendes de mí y mañana yo aprendo de ti. Es decir, este líder que entiende el liderazgo como asumir roles, también parte de una posición de humildad extraordinaria. Y quiero compartir unos pensamientos acerca del liderazgo que nos van a terminar de poner en la perspectiva en una forma, digamos que tridimensional. Este pensamiento que tenemos en la pantalla es de la ex primera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter, la esposa de Jimmy Carter, y ella decía que un buen líder lleva a las personas donde quieren ir. Un gran líder, aquí hace una distinción entre uno bueno y uno grande, las lleva a donde no necesariamente quieren ir, pero donde deben estar. Es decir, aquí estamos hablando de un líder que tiene una visión y tiene claro el orden ético del liderazgo. Es decir, cuando hay un orden ético en el liderazgo, entonces se hace lo correcto. E incluso se hace lo correcto pudiendo dejar de lado las conveniencias. Y comprender el liderazgo nos lleva no solo a estudiarlo, sino a estudiar a los líderes y en muchos casos a modelarlos. Este pensamiento de Rosalind Carter hace referencia a la importancia de los valores en el liderazgo y también del sentido de visión que el líder debe tener. Por supuesto, para evitar ser coercitivo, este líder debe tener una influencia a toda prueba. Luego vamos a ver este pensamiento del liderazgo de Colin Powell, que fue ex secretario de Estado de los Estados Unidos y fue también el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y él decía: los grandes líderes son casi siempre grandes simplificadores. Pueden interrumpir cualquier argumento, debate y duda y ofrecer una solución que todos puedan entender. Esa última parte de la frase, que todos puedan entender, tiene una altísima connotación empática. Y es por lo siguiente: nadie se puede vender a un proyecto si no lo entiende. Es muy difícil que tú logres cohesión en un equipo si las personas no entienden tu visión,
si las personas no entienden los objetivos que se están procurando alcanzar y más aún si las personas no entienden el rol del líder y el rol que ellas ocupan dentro del equipo. Por lo tanto, esto de ofrecer una solución que todos puedan entender significa tener una mirada de líder práctico y capaz de aglutinar consensos. Y atención con esto, aglutinar consensos es suficientemente importante para un líder si entendemos que el líder, cuando está liderando por influencia, no hace uso de la posición. Recientemente estuve leyendo un estudio acerca de cuándo se requería que un líder se convirtiese en un líder coercitivo y en un líder que no estuviese procurando aglutinar los consensos de su equipo. Y eso no debe pasar en más de un 8% de las situaciones que este líder maneja, y solo es justificable en momentos de crisis. Es decir, en un momento de crisis, el líder tendrá que tomar decisiones y en ese momento los consensos pasan a un segundo plano. Pero en líneas generales, cuando un líder está tratando de influir y está tratando de obtener el máximo desempeño de su equipo, y ese máximo desempeño es algo que se logra a través de la cohesión. La cohesión no es otra cosa que el hecho de que las personas quieran participar de tu equipo. Ya no es el tema de que cobran 15 y último, ya no es el tema de que pertenecen porque este equipo es grande, sino porque quieren estar allí. Y recientemente vimos algo, y me voy a traer un ejemplo del mundo del fútbol. Todos los entrenadores de fútbol del mundo en algún momento habrán soñado entrenar un equipo como el Real Madrid. Sin embargo, la realidad es que en esta temporada, después de haber ganado 3 veces la Champions League, Zinedine Zidane renuncia a ser entrenador del equipo Real Madrid. No conforme con ello, el equipo Real Madrid le ofrece el puesto a 6 entrenadores distintos y estos 6 entrenadores distintos no aceptan la postulación. Por último, el Real Madrid no le queda más remedio que ofrecerle el puesto a quien era el entrenador de la selección de España y generan un caos terrible dentro de la selección al ser Julen Lopetegui, el exentrenador de España, haber sido nombrado entrenador del Real Madrid y despedido de la selección de España. Entonces, eso es un indicador de que dentro del Real Madrid suceden cosas que evitan la cohesión, porque siendo un honor y un privilegio, además un lugar espectacular para un entrenador, una vitrina hacia su carrera, ¿cómo es que 6 entrenadores distintos no aceptan ese puesto? Y vamos a ver a Max Dupree con su pensamiento. La primera responsabilidad de un líder es definir la realidad. Y atención, señores, porque aquí el líder tiene que ser alguien transversal y súper aterrizado. Al líder le corresponde definir la realidad y comunicarla correctamente. La última de las responsabilidades del líder es dar las gracias, es decir, que este líder no solamente maneja el aquí y el ahora, que es poner a la realidad en el contexto correcto, sino que también deja ver clara la perspectiva de que se siente agradecido y es humilde por estar en la posición de líder. Muy al contrario de la aconseja de que el liderazgo es un privilegio. En lo personal, suelo tomar distancia de los líderes que pretenden tener privilegios por su posición. Pero por último, dice, entre ambas circunstancias, es decir, definir la realidad y dar las gracias, este líder es un servidor.
Con esto espero haber tenido una visión y una panorámica de 360 grados con respecto a lo que es el liderazgo. Y entonces ahora quiero pedirles igualmente que en el chat escribamos cada uno de nosotros lo que entendemos por empatía. Esta palabra procede de los vocablos griegos que significan dentro de él y lo que se siente. Sin embargo, el significado real de este fenómeno psicológico no es más importante que la capacidad de ponerse en el lugar de otro. Entonces, quiero que ustedes en sus propias palabras expresen qué significa para ustedes empatía. Y Gilal y Franco han puesto colocarse en los zapatos del otro. Johan Gómez es ponerse en el lugar del otro, en sus zapatos. Franco, me imagino, dice, y entender al otro. Ver a través de los ojos de otros, dice Vicente Monsalve. César Marchesiani dice, ponernos en los zapatos de otro. Conectar. Eduardo García dice, empatía es conectar con el sentir de la otra persona, compartir sentimiento. Anaís Mendoza, a entender desde la aceptación la opinión de otros. Johan Gómez, comprender. Kevin dice, Ligia Rosales dice, empatía es conexión. Maycom dice, reconocer las emociones del otro. Y María Alcira dice, conectarse en la realidad de otra persona. Rafael dice, ser solidario. Bueno, muy bien, ya vimos que entonces cada uno de ustedes tiene una definición de lo que significa empatía, y Miguel Prada ha puesto comprensión y tolerar. Lisbeth dice ser solidario con los sentimientos de otros. Lo cierto es, amigos, que la empatía es fundamentalmente una habilidad comunicativa y emocional que requiere escucha activa y atención. Quiero remarcar esta frase. Requiere escucha activa y atención. Un procesamiento intelectual de la información sin prejuicios con respecto a los demás. Y al mismo tiempo, una escucha que genera respeto, evitando los juicios sobre el otro y también evitando el intento de cambiar al otro. Es decir, si ustedes y yo dialogamos y yo trato de convencerle a usted y usted trata de convencerme a mí, ya no habrá empatía. Ni hablemos de que hubiese algún intento de manipulación desde el punto de vista de una situación de posiciones o de una situación de la búsqueda de sacarle provecho a una situación, ¿sí? Entonces, cuando un individuo consigue sentir el dolor o el sufrimiento de los demás poniéndose en su lugar, despierta el deseo de ayudar y actuar siguiendo a los principios morales del equipo en el que se participa. La capacidad de ponerse en el lugar de otro se desarrolla a través de la empatía y ayuda a comprender mejor el comportamiento en determinadas circunstancias y la forma como las otras personas toman decisiones. Angélica Stigman, veo que estás levantando la mano. ¿Puedes escribir en el chat tu pregunta o si quieres puedes abrir el micrófono y participas? También vemos aquí que Ángela tiene una definición que dice participación efectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. Muy bien. Entonces, vamos a ver algunos pensamientos que nos llevan a comprender un poco el tema de la empatía. Y ahí en la pantalla vemos que la empatía es una intención de comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro. También podemos ver que Alfred Adler
decía, mira con los ojos de otro, escucha con los ojos de otro y siente el corazón del otro. Ver, escuchar y sentir desde la posición del otro nos coloca en una posición totalmente empática. Y yo les quiero preguntar, ya ni siquiera como líderes, en el contexto más cercano, en el contexto de la persona que amas, en el contexto de tus hijos, en el contexto de tus padres, ¿cuán empático eres? En las personas que están cerca de ti, en las personas que están cerca de ti, ¿qué tan empático eres? Ni siquiera estamos hablando de compañeros de trabajo o de algún proyecto. En las personas cercanas, las personas que están muy, muy cerca de ti, en tu entorno íntimo, ¿cuán empático eres? ¿Cuántas veces puedes realmente mirar con sus ojos, escuchar y sentir lo que ellos escuchan y sentir lo que ellos sienten? Y si la respuesta es que no es suficiente, y Franco ha escrito en el chat, podría ser muchísimo más empático de lo que soy actualmente. Si la respuesta es que en mi entorno íntimo no soy lo suficientemente empático, ahora quiero que te vayas a tu entorno intermedio, a la gente que comparte contigo en la oficina, a la gente que forma parte de algún gremio profesional en el que tú participes, a la gente que está en tu comunidad, a tus vecinos. ¿Qué tan empático eres? Bueno, muy bien. En el caso de Franco, él se reserva la respuesta, pero la idea es que todos reflexionamos acerca de esto. ¿Qué tan empático soy tanto en mi entorno íntimo como en mi entorno intermedio? Y por ejemplo, Nancy ha compartido y dice, poco, siempre emito juicio en ambos casos. Ok, entonces, un poco la idea de este webinar es reflexionar acerca de cómo podemos mejorar en nuestro tema de la empatía y después vamos a ver cómo ese tema de la empatía impacta en nuestro desempeño y en las relaciones interpersonales. Tic Tac Jam nos refiere a un contexto en el cual prestar atención, escuchar, centrarnos en el otro, sugiere la posibilidad de acompañarle a crecer y manifestar su potencial. Empatía desata potencial. Quiero que esta frase les quede muy clara. Empatía desata potencial. Si usted como líder se hace empático con su equipo, no tendrá ningún problema a que este equipo eleve su nivel de desempeño. Y en el privado, Humberto Camacaro ha escrito, siempre intento ver ambas partes, puedo ser empática, pero no justifico muchas cosas. Y esto es bien importante lo que has escrito, Humberly, porque se trata no solamente de ver ambas partes. Ese es un buen inicio. Y puedes ser empática, pero no se trata de que lo justifiques. Se trata que aun cuando no estés de acuerdo, respetes la decisión del otro. Mariana ha escrito, de acuerdo a la energía que me transmitan, puedo ser empático. Bueno, y de lo que se requiere, Mariana, es que más bien tú vayas a la vanguardia y tú generes la empatía. No esperar a que otros generen la energía, sino que la generes tú y que quien la transmita seas tú. Humberly ha dicho, podría ser más empática. Ángela dice, soy empático.
soy empática. Y Miguel dice, después de que leí a Carnegie he desarrollado mucha empatía. A veces parece que me paso. Bueno, ya ahora vas a ver que no, nunca es suficiente la empatía. Vamos a llegar hasta allá y lo vamos a ver. Entonces, el regalo más preciado que podemos dar a otros es nuestra presencia. Eso de estar presente cuando conversamos con alguien, escucharlo con atención, escucharlo con compromiso y atención con lo que voy a decir, escucharlo con la intención de comprender lo que dice, no es solamente un regalo, sino además es una muestra de respeto y muchas veces es una muestra de amor. Y la frase de Nam termina: cuando nuestra atención plena abraza a los que amamos, florecen como flores. Es decir, si yo aumento mi empatía con mi entorno más cercano, si yo aumento mi empatía con mis colaboradores, si yo aumento la empatía con los equipos en los que participo, florecen como flores. Y de este autor, Thich Nhat Hanh, quisiera recomendarles un libro que se llama Miedos. Consíganlo y leanlo, que es una extraordinaria obra de arte. Luego, Daniel Goleman, sí es verdad que pone las cosas sobre el tapete de una vez y dice, si no tienes empatías y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Si no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Y fíjense lo que dice Franco, dice después de la certificación, Franco acaba de terminar y ha sido certificado, es más, fue el alumno más destacado de la certificación que acabamos de concluir. Dice, después de la certificación me he propuesto estar presente cuando mis colegas de la oficina me hablan. Y en pocas semanas he notado cambios enormes en relación y en la relación y en la confianza que he logrado alcanzar con ellos. Oye, qué bien, eso realmente me parece extraordinario. Voy a regresar para que anoten el nombre del autor, Thich Nhat Hanh, y el libro se llama Miedos. Y es una extraordinaria manera de manejar los miedos a través de el mindfulness y la meditación. Ángel ha escrito, empatía es la intención de comprender los sentimientos. Thich Nhat Hanh. Ok, lo tienes ahí en pantalla, Nancy, para que lo copies. Incluso le puedes tomar una foto si quieres. Bueno, muy bien. Entonces Goleman nos pone en... Y a ver, Goleman es un referente necesario en todos los estudios de la conducta humana hoy por hoy. Y podríamos decir que le pone punto final a la comprensión de la necesidad de la empatía en las relaciones personales. Es decir, ya esto de ser empático no se trata de un asunto de caer bien, ni de siquiera de ser simpático. Es más, quiero que tomen en cuenta que ser simpático y ser empático no necesariamente son equivalentes. Al contrario, alguien me puede caer simpático y puedo ser poco empático con él. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuánta calidad tendrían nuestras relaciones con más empatía? ¿Cuántos más productivos serían nuestros equipos
con más empatía. Pero me voy a referir a cómo iniciamos este webinar hablando del mundo VICA. Y en un mundo VICA, ese mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, ya el tema de la empatía no es un asunto de ser más productivo o no. El tema de la empatía es un asunto de supervivencia. Por lo tanto, la empatía, como la vemos hoy en ese escenario y en esa perspectiva del mundo VICA, es mucho más que ponerse en los zapatos del otro. Y amigos, estoy seguro que ustedes aceptaron la invitación a este webinar por el interés que el tema de liderazgo tiene para el desarrollo de sus profesiones, proyectos y emprendimientos. Este punto pudiese ser el punto medular del webinar. La comprensión de tu desempeño como líder. Y quiero abrir un paréntesis porque además tenemos que hacer una distinción entre el liderazgo en una empresa y el liderazgo que debe desarrollar un emprendedor. Sobre todo en los emprendimientos donde la participación de los actores funciona como voluntariado. Sin empatía no hay liderazgo de influencia. Lo voy a repetir. Sin empatía no hay liderazgo de influencia. Y comprender el liderazgo debe significar aterrizar claramente no solamente lo que significa la empatía y cómo funciona la empatía en el proceso de influencia. Es crucial entender, de nuevo, sin liderazgo, sin influencia, no hay liderazgo. Señor Robert Sutton, en su libro Buen Jefe, Mal Jefe, lo pone en estos términos. Para los líderes en particular, la empatía significa entender cómo te diriges a los otros. Atención, cómo te diriges a los otros y cómo eres percibido por ellos. También significa entender las fortalezas y las debilidades de los demás, así como qué es aquello que los motiva. Lograr el reconocimiento es muy difícil. Y atención, porque además el poder, es decir, tener liderazgo posicional, lo hace aún más difícil. Por naturaleza, ponemos más atención a la gente que está por encima de nosotros, en la jerarquía empresarial o en la jerarquía social, no importa cuál sea su nivel actual de empatía, y muchas veces descuidamos a nuestros pares y a las personas que nos siguen. Suponemos que ellos están por entender que ellos forman parte del equipo, pero que no forman parte de la misma posición y de la misma perspectiva. Entonces, señores, cuando un líder logra ser empático, sin importar la jerarquía, bien sea posicional o social, y logra ser empático y conectar con la gente que está en su equipo, vamos a ver entonces un proceso de liderazgo muy interesante. Y esto embudo que estamos viendo ahora en pantalla podría funcionar como una especie de resumen. A, liderar es influenciar, hacer que las cosas pasen. B, la efectividad en la influencia se basa en tu capacidad de emocionar a los demás. Atención con este dato. Atención con este dato. La efectividad en la influencia se basa en tu capacidad de emocionar a los demás. C. La principal clave para poder emocionar a otros es empatizar.
O sea, usted no va a conectar emocionalmente con nadie si usted primero no lanza, y voy a utilizar una metáfora, el salvavidas de la empatía, y luego esa empatía viene de retorno en consecuencia de un proceso que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Por último, para empatizar, lo más complejo es escuchar. Y esta es una de las razones por las cuales un entrenamiento en coaching deriva en el desarrollo de habilidades de liderazgo. Escuchar al otro, que es fundamento de la empatía, significa en principio un acto de respeto. Y como ya dije anteriormente, muchas veces incluso un acto de amor. Escuchar con la intención de comprender. Cuando un subalterno te habla de sus problemas y muchas veces ni siquiera se trata de sus problemas personales, sino de sus problemas en la empresa. Escuchar con el compromiso de comprender. Cuando un hijo te habla, cuando un hermano te habla, cuando un vecino te habla, significa entonces generar, como dije anteriormente, no solamente un acto de respeto, sino un acto de amor. Vamos a ver el chat que está titilando. Muy bien, muchas gracias. Antonio, sí, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces veamos lo siguiente. Y decía que el entrenamiento del coach implica escuchar con la intención de comprender al otro y además escuchar más allá de las palabras a través de la observación fenomenológica. Observar el lenguaje corporal, las microexpresiones faciales y basados en la tercera maestría del coaching, escuchar con compromiso, los coaches terminan desarrollando una gran habilidad de ser compasivos, aumentan sus habilidades de comunicación y sus habilidades de liderazgo. Ahora, hagamos una evaluación y preguntémonos, ¿qué tan compasivo soy? ¿Qué tan buenas son mis habilidades de comunicación? Y por último, ¿qué tan buenas son mis habilidades de liderazgo? ¿Cómo se desarrolla ese liderazgo? Y vean en este gráfico cómo funciona el proceso. Y lo primero que va a ocurrir es, número uno, si quiero ser líder, ¿cómo estoy escuchando a otros? Pero también me tengo que hacer esta pregunta: ¿cómo soy percibido? Y esto es importantísimo. Es decir, en mi comunicación, yo me tengo que encargar de que se comprenda lo que dije. Es responsabilidad mía como emisor hacerme responsable que aquello que solicito que se haga sea entendido. Entonces, este proceso de escuchar con el compromiso de comprender, es decir, esta no es una escucha cualquiera, ni siquiera llega al nivel de escucha activa. En la mayoría de los estudios acerca del asunto de la comunicación y de la escucha, se habla de escucha activa. Esto de lo que estamos hablando ahora con respecto a la empatía es un entrenamiento mucho más profundo. Escuchar con la intención de comprender. Eso, amigos, genera respeto. Clave para que una organización construya los hilos invisibles de la cohesión. Que haya respeto. Ese respeto genera confianza. Cuando
en un equipo se confía uno con otro, ese equipo se hace indetenible. Ese equipo se hace indetenible. Y allí entonces, amigos, es cuando surge la empatía. Por último, aparece la influencia y en última instancia aparece el liderazgo. Por eso es que el liderazgo posicional es tan débil. Es decir, aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el presidente de la empresa. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el gerente general. Aquí se hace lo que yo digo porque yo soy el supervisor. Y en estos días hemos tenido en Carlotti Coaching Center una experiencia extraordinaria al hacer un entrenamiento justamente de liderazgo para una línea de supervisores de una de las empresas más importantes de Venezuela. Y cuando empezamos a desarrollar este gráfico que ustedes están viendo en pantalla, todo este grupo de supervisores, cuando terminó el entrenamiento e hicieron sugerencias, contestaron una encuesta para Carlotti Coaching Center y una encuesta para su propia empresa, para el Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Y la sorpresa para el Departamento de Recursos Humanos de la empresa fue como 60 supervisores distintos. 60 de 60 solicitaron que ese mismo entrenamiento lo hicieran los gerentes para que pudieran entender este proceso. Todo comienza cuando escuchamos con la intención de comprender y al mismo tiempo cuidamos la percepción que se tiene de nosotros. Repito, eso origina respeto. La confianza solamente nace cuando hay respeto y respeto y confianza generan empatía. Aparece la influencia y atención, porque la influencia no es nada que se pide, es algo que alguien te otorga voluntariamente. Nadie te va a permitir que tú influyas en su vida si la decisión de él no es exclusivamente permitir que tú influyas. Por lo tanto, la influencia es algo que se gana, nunca algo que se pide. Finalmente, aparece el liderazgo. Y ustedes entonces ahora me dirán, ¿cómo puedo aumentar mi empatía? ¿Qué debo hacer? Bueno, vamos a seguir los consejos que el señor Robert Sutton da en su libro. Y lo primero es registrar y evaluar tu comportamiento. Y para lograr una visión de las reacciones de los demás hacia tu comportamiento y tus acciones, obsérvate, ese regístrate lo deberíamos cambiar y deberíamos poner observa y evalúa tu comportamiento. Obsérvate a ti mismo en una reunión grupal. Intenta grabar una junta de trabajo y escucharla después con atención. Sutton dice que el trabajo con un grupo de personas permite que tú puedas mirar en 360 grados este trabajo de grabarte, mirar en 360 grados cómo interactúas y cómo son tus niveles de empatía. Él suele usar este ejercicio y es algo que yo hago en mis sesiones de coaching ejecutivo. Le pido a los ejecutivos que graben sus reuniones y luego las escuchemos. Y más de una vez, algunos ejecutivos han manifestado en confianza sentir vergüenza de cómo se comportan en las reuniones con sus equipos de trabajo. Más de una vez después de escuchar las grabaciones y después de analizarlas, han pedido una reunión con algunas personas de su equipo y se han disculpado. Por supuesto, eso inicia un proceso distinto. Pero entonces, obsérvate y evalúa tu comportamiento. Es decir, chequea tus acciones, chequea cómo te diriges a los demás y al mismo tiempo chequea cómo escuchas lo que te dicen. Próximo punto, detente a escuchar.
Y Sutton dice siempre que un buen jefe está consciente de que todos los que trabajan para él son diferentes. Y entender exactamente cómo cada persona se diferencia la una de la otra es el resultado de notar sus acciones y sus reacciones. Esto ayuda, por supuesto, a inferir cuáles son los sentimientos y los pensamientos de las personas. En tus próximas reuniones, párate al fondo del salón, siéntate en silencio y solamente observa la dinámica que se establece con el resto del grupo. Permite una dinámica donde los que lleven la vanguardia o la batuta de la conversación sean los otros. Y esta es una estrategia que el señor Sutton coloca en el libro, pero que además es una estrategia que la usan líderes como, por ejemplo, Steve Jobs. ¿Ok? Y también pone un ejemplo de Mark Zuckerberg. Y dice que cuando las personas tienen problemas para asimilar la empatía, pueden tener a alguien de su confianza que puede convertirse en sus ojos y en sus oídos en la compañía. Y él en el libro dice que le pidamos a la persona que realmente está en contacto con la gente a tener conversaciones en privado con uno. Es decir, si tu puesto es altamente gerencial y tú estás un poco aislado del equipo, entonces reúnete con la gente que está conectada con el equipo y pídele que conversen contigo. Pídele que ellos sean tus ojos frente al equipo, tus oídos frente al equipo. Esa persona puede ayudarte a entender a los demás y darte una retroalimentación honesta sobre tu propio comportamiento. Chris Cox es la persona que hace ese papel en Facebook ayudando a Mark Zuckerberg. Tener una visión interna de las cosas a las que él no le presta atención. Yo acabo de vivir una experiencia con un equipo de fútbol con el que trabajo y tuvimos una situación extrema con uno de los porteros y apenas yo empecé a trabajar con ellos, llegó alguien y me dijo, mira, tenemos que trabajar con el portero tenemos muchos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y está indisciplinado y no sabemos qué le sucede, etcétera, etcétera, etcétera. Y generamos una reunión y me pongo a hablar con el muchacho y en la primera reunión la verdad es que fue muy, muy cerrado. No logramos buena conexión. Sin embargo, quedamos que íbamos a volver a hablar y al día siguiente desayunamos juntos. Eso no suele ocurrir con frecuencia entre los jugadores y el cuerpo técnico, pero él y yo decidimos que íbamos a desayunar juntos y seguíamos la conversación. Todavía ese día no llegamos a tener buena conexión, pero 2 días después en la noche, estando en la concentración, me pide que nos reunamos. Y la verbalización fue esta: coach, necesito hablar contigo y quiero que sepas qué es lo que me está pasando. Yo estoy aquí en la concentración del equipo y a mi mamá le acaban de dar 3 meses de vida. Mi mamá tiene un cáncer terminal. Y cuando yo pregunté desde cuándo este muchacho había cambiado su actitud, me estaban contando que había sucedido como 60 días antes de que yo llegara a trabajar con el equipo. Y mi pregunta fue, ¿cómo en 60 días nadie se tomó un café con este chico a preguntarle, oye, vale, ¿qué te pasa? O sea, tenía que venir un extraño que apenas está llegando al equipo, que no lo conoce, a tomarse 3 cafés con él, a conversar de cosas que, vistas en comparación con el que su mamá está enferma, eran nimiedades, para que él pudiera expresar algo que es tan importante para una persona como el hecho de tener a su mamá en estado terminal. Y yo le preguntaba a los líderes, a los ejecutivos y a los líderes de ese equipo, ¿cómo es que pasa que este chico tiene un cambio de actitud notable y nadie
puede sentarse con él a tomar un café y simplemente escucharlo. ¿Qué empatía puede sentir él por sus compañeros y por los dirigentes y los líderes de ese equipo cuando nadie tuvo la voluntad y mucho menos la empatía de decir, oye, a este muchacho con este cambio de actitud le tiene que estar pasando algo? Ahora, el director técnico de este equipo perdió su trabajo y luego en una conversación habló conmigo y me dijo, el famoso café con el portero me costó mi empleo. Porque en los 3 juegos en los que este muchacho no se podía concentrar, se perdieron los juegos, se perdieron 9 puntos y fueron exactamente 9 puntos claves para no clasificar. Entonces, esta historia que he contado en este momento nos sirve para ver cuántas veces no tenemos la empatía de hablar con alguien y en su momento perdemos la oportunidad de solucionar situaciones con gente de nuestro equipo. Y este punto es bien importante. No confundir empatía con amabilidad. Los mejores líderes utilizan la empatía cuando es necesario, no como una forma continua de obtener aceptación. Esto es importante y lo voy a repetir. No confundan empatía con amabilidad. La empatía se utiliza cuando es necesario y no es una forma de obtener aceptación del equipo ni aceptación de los compañeros. El señor Sutton tiene una frase con la que prácticamente estamos terminando el webinar y él dice, los buenos jefes son empáticos, pero tienen las agallas de hacer el trabajo sucio. Es decir, un buen líder, cuando tiene que poner los puntos sobre las íes, pone los puntos sobre las íes. No ofende, no agrede, no invade, pero es capaz de en una forma de tolerancia, de decir las cosas que hay que decir de una manera asertiva y al mismo tiempo puede ser empático. Bueno, mis queridos amigos, con esto finalizamos el webinar de esta noche y simplemente con este mensaje. Esperamos que esta información te sirva para ser un líder empático y te sirva para ser más empático en tu entorno inmediato. Gracias a todos ustedes, esperamos que descansen muy bien esta noche, esperamos que la información haya sido útil para ustedes. Por favor, aumenten sus niveles de empatía y les deseamos un feliz fin de semana. Dios quiera que nos veamos el próximo jueves. Saludos a todos y gracias por acompañarnos. Muy amables.